Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena Toledo. He trabajado en marcas casi 22 años de mi vida a través de agencias de publicidad, a través de consultoría, diseño, de contenidos de marca, diseño de estrategias de marca. Y estoy aquí para hablar con ustedes sobre cómo pensar una marca de café, cuáles son las reglas que tienen las marcas, qué es lo importante que hay que considerar y entender que desde el producto que ustedes tienen y desde el trabajo que ustedes hacen se puede construir una marca poderosa y una marca que tenga la posibilidad de engancharse con las audiencias y de engancharse con las personas en el mundo. Entonces, sin más, creo que podemos empezar a mirar cómo se puede pensar una marca de café. Lo más importante que podemos mirar en un principio es entender qué es una marca y de dónde viene una marca. Y esto tiene una historia. Más o menos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, pasó una cosa en el mundo que es la revolución industrial, y es que se empezaron a producir de manera masiva un montón de cosas. Antiguamente, cada lugar, cada ciudad y cada poblado tenía proveedores de las cosas que se necesitaban. Entonces había una persona que se encargaba de hacer las vajillas y había productores de productos como la harina o como el café o como la fruta, y lo que pasaba es que todo eso se quedaba en un entorno local. Cuando llega la revolución industrial, empieza un tema de producción masiva, y esa producción masiva se centralizaba en lugares y se distribuía a través de territorios mucho más grandes. Eso hizo que se necesitara marcar, literalmente como marca uno el ganado, los productos para empezar a identificarlos y para saber qué era lo que uno estaba comprando, porque ya no tenían las cercanías, entonces ya no se conocían las personas que compraban los productos de la gente que los producía, sino que empezaron a necesitar identificar de dónde venía. Y esa identificación es la razón por la cual comenzaron las marcas y con la cual se necesita, y a partir de eso se empezó a desarrollar todo el trabajo de marcas o de branding o marcario que conocemos hoy en día. Entonces, lo que pasa es que dejamos de tener mercancías y empezamos a tener marcas para poder lograr una identificación. Y esa identificación es el centro y es la clave de todo el trabajo. Tres condiciones muy importantes para la identificación. Uno es autocertificación, es decir, una marca necesita un nombre que me diga de dónde viene o quién la hace, que yo logre ver, que yo logre preguntar por ella, que yo logre identificarla, que yo sea capaz de recomendarla inclusive. La segunda es una regulación de distancia, y es, yo necesito poder verla a una distancia, en un anaquel, en un supermercado, necesito poder verla a través de espacio. Y eso entonces es lo que nosotros conocemos como logo o monograma, que lo que es un atajo visual para que rápidamente lo reconozca. Es así como inclusive uno puede identificar marcas, termina identificando marcas sin necesidad de leerlas, es porque ya las reconoce. Y la tercera condición para tener una marca es la enunciación de un discurso. Es una historia que la traducimos hoy en día o la reconocemos a través de la publicidad y de la comunicación. Esas son como las tres condiciones que yo necesito que tenga una marca. Y al final esa marca, esas tres condiciones las hace uno en función de las personas. Este es un trabajo que hacemos para las personas, para que las personas sepan cómo se llama y de dónde viene, para que las personas sepan cómo se ve y para que las personas sepan de qué se trata una marca. La autentificación, el nombre dice y le dice a una persona de dónde viene o quién la hace. La distancia es que una persona la reconozca, y la enunciación del discurso es comunicación, que empieza entonces a generar lo que es en realidad una marca, que es una herramienta de comunicación para contar cosas. Una marca al final lo que es una apuesta de una relación entre los objetos y los productos y las personas. ¿Y por qué es la apuesta de una relación? Es porque al final lo que yo necesito es que las personas me identifiquen y me reconozcan
para que me compren una vez, pero sobre todo para que me sigan comprando y para que reconozcan que eso que está marcado, eso que está envuelto, ese producto, tiene unas condiciones y tiene unas características que me satisfacen. Entonces, al final, ese tema de las marcas, por lo que es más importante, es por la relación. Por eso una marca que solamente es un nombre y un logo es cortico y es insuficiente. Por eso necesitamos tener las historias y los relatos que están debajo de las marcas, porque eso al final es lo que nos cuenta la verdadera historia o las cosas que hay alrededor de un producto que identifica esa marca. Entonces, una de las definiciones que a mí más me gusta, que es de un señor que se llama Martin Neumayer, que es de un libro que se llama The Brand Gap, que lo recomiendo mucho si lo pueden leer. De hecho, está disponible en internet en muchos formatos. Dice que una marca es una sensación que tiene una persona sobre un producto, un servicio o una compañía. Entonces, piensen ustedes marcas que hagan parte de su vida. Entonces, una de las marcas que hace parte de la vida de muchos de nosotros es la marca de telefonía celular. Y con la marca de telefonía celular uno tiene una relación un poco de amor y odio porque es un servicio difícil, porque tiene unas dificultades. Y entonces uno cada vez que dice es que tengo que llamar a preguntar por qué se me cayó el celular, uno lo que tiene es una sensación. Esa sensación al final es lo que termina siendo la marca. Por eso hablamos de que la marca es una relación. La marca es una de esas cosas que uno pone, que uno cuenta desde el producto, desde yo como productor, pero al final lo que hace poderosa una marca es la relación que tiene con las personas. Es cómo se identifican las personas con ella y cómo entienden cuáles son las cosas que les soluciona esa marca para su vida. Entonces, muy importante entender esto, muy importante enfocarse en cuál es la relación que queremos tener desde nuestra propia marca con las personas, porque es en términos humanos que nos estamos relacionando. El producto es muy importante y siempre va a ser muy importante. El producto tiene que ser bueno, tiene que ser de buenísima calidad. Lo que pasa es que todo lo que yo cuento desde la marca tiene que reflejarse en el producto. Un producto que es maravilloso a veces no tiene la salida que tiene que tener porque no tiene buenos relatos de marca o porque no es reconocible o porque no tiene una historia que cuente lo especial que es y termina entonces volviéndose a uno del montón. Como estamos hablando de marcas de café, es muy importante entender que nuestro café, que es un café increíble para el mundo, cuando uno se va al mercado masivo, pues hay muchas posibilidades de café y de muchísimas calidades. Entonces, buscar la diferenciación para poder contar qué tan especial es el café termina siendo una cosa fundamental para poder lograr éxito desde un producto que ya sabemos que es bueno y que ya sabemos que es superior. Entonces, esta marca, que es esa sensación que tienen las personas, al final lo que uno quiere es que esa sensación sea una sensación buena, que sea una sensación duradera y poderosa. Y para eso, lo que hay que hacer es una construcción en función de dos cosas, de lo que nosotros tenemos como producto, pero también de las necesidades o de los anhelos que tienen las personas sobre la marca o sobre el producto. Entonces, las marcas son vehículos, son herramientas que nos permiten transformar la percepción y la opinión de las audiencias, de las personas, de tal forma que nos convenga. Y esto es una definición de una socióloga que se llama Marie-Claude Sicard, que me parece que es muy, muy, muy valiosa, porque esto es, la gente ya sabe qué es el café. De hecho, la gente toma café de manera masiva en este país. Sin embargo, poder diferenciar un café de otro necesita que yo trabaje sobre la percepción y la opinión de las audiencias. Y la percepción y la opinión de las audiencias no necesariamente la voy a transformar hablando 100% del café como producto. Es probable que yo necesite construir una historia o un relato alrededor de eso, que sea verdadero, que es una de las condiciones que tiene que ser, que esté acorde con las cosas que estoy contando del producto, pero que no necesariamente esté centrado en lo funcional o lo intrínseco del producto, que eso es lo básico. Eso la gente ya sabe de qué se trata. Entonces, todo esto tiene que ver con una cosa que es el fundamento de una marca, al final es la confianza. Es que lo que me estés contando, lo que me estés mostrando y lo que me estés diciendo sea verdad. Las personas terminan confiando en las marcas cuando su experiencia es consistentemente buena
o supera las expectativas que tiene. O sea, se porta mejor cuando uno la consume. Entonces piensen en marcas grandes, que son marcas que uno reconoce y que tiene en su cabeza o que hacen parte de su vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo. La marca de cuidado de bebé, una marca de cuidado de bebé como Johnson & Johnson, genera confianza porque la experiencia que tiene es consistentemente buena. O sea, cada vez que uno usa la marca Johnson & Johnson, tiene una experiencia que es buena, no cambia la calidad. O inclusive, cuando prueba uno cosas nuevas de esa marca, que es más fácil que uno las pruebe solamente porque es Johnson & Johnson, y tienen un desempeño mayor, lo que hace es que asienta esa confianza que tiene uno sobre una marca como esa. Entonces, nuestro deber y de lo que vamos a hablar durante el resto de la charla y sobre lo que vamos a trabajar en las preguntas es cómo vamos a encontrar esas verdades en el producto que son capaces de seducir y en las que las personas pueden confiar. Son esas cosas, esos relatos, esos contenidos que hacen que yo sienta preferencia por un producto, por una marca de café sobre otra. Nosotros tenemos un fundamento maravilloso para trabajar esto en este país y es que nosotros ya tenemos una reputación de café increíble para el mundo. La marca que desarrolló Federación Café de Colombia fue una marca que se hizo precisamente para marcar, casi como en la primera época de la Revolución Industrial, el origen de un producto que tenía unas características y que venía en unas condiciones que lo hacía superior o que tenía un diferencial frente a los otros cafés que había en el mundo. Eso lo que hizo fue ponernos en un nivel superior frente a la oferta de café que había en el mundo. Cada marca necesita encontrar una historia propia. Y cuando estamos hablando, y estoy hablándole a ustedes que todos son productores o maquiladores de café o que trabajan con el producto, pues estamos hablando todos del mismo producto. Ahí, cada una de las marcas, cada uno de los cafés necesita encontrar una historia que sea única, una historia que sea propia, que esté lleno de detalles para que sea un universo completo y diferente, que se pueda contar en comunicación y que logre una diferenciación. Y esa diferenciación y esa comunicación se hace a través de todo lo que hace la marca. Yo creo profundamente que cuando uno habla de comunicación no habla solamente de publicidad. Absolutamente todo lo que hace una compañía o lo que hace una marca comunica. Desde el empaque, por supuesto, desde el nombre, desde el logo, pero también en cómo se contesta el teléfono, también en la manera de hacer negocios, también en la manera como se comporta, la manera con quién hace alianzas y con quién se relaciona. Todo eso termina siendo un reflejo de cómo se hacen las cosas en esa marca o en esa compañía. Entonces, cuando diseñamos una marca, casi inclusive que en cuanto encontramos un relato y el relato es verdadero y viene realmente de lo que hacemos y de lo que contamos todos los días, pues lo que logramos es una historia coherente, una historia que la gente la ve reflejada cada vez que tiene un contacto con esa marca o con esa compañía. Entonces, ese trabajo para desarrollar cosas que sean propias y sean diferentes tiene como unas condiciones. Necesita ser una historia verdadera. Esto no se trata de encontrar historias inventadas, sino que al contrario necesita tener un asiento sobre las cosas que son reales, que ahorita vamos a mirar cómo se pueden desglosar, cosas reales del producto, pero cosas que sean inspiradoras del producto. O sea, no quedarnos en los básicos, no quedarnos en las cosas que ya sabemos que cumpliría este café y todos los cafés, sino encontrar esas pequeños giros que hay sobre el producto que los puede elevar. Y la segunda condición es que son historias que necesitan ser relevantes, necesitan ser importantes para las personas y para las personas para las que hacemos la marca. Es decir, yo te voy a contar una historia que hable de mí, que hable de mi producto, que hable de mi manera de hacer, pero que a la gente a la que yo le voy a contar eso le importe. Si no le importa, es muy difícil que mi marca se vuelva relevante. Es muy difícil que yo encuentre diferenciación en un producto tan común y tan de consumo masivo como un café. Entonces, encontrar esa mezcla entre la verdad que tengo yo como productor, desde mi producto, desde lo que hago, y la relevancia que hay para las personas es lo que logra
tener unas historias poderosas que nos puedan contar la marca desde su comunicación y de todas sus acciones. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Apple empezó a lanzar sus computadores o sus teléfonos o esas cosas en el mundo, pues ya había una compañía que se llamaba IBM, que además era el que fabricaba computadores por todas partes y era lo que más se usaba en las compañías en el mundo. Y sin embargo, lo que hizo Apple fue encontrar cómo hacer un computador que le importara a unas personas. Y entonces lo que hizo fue enfocarse mucho, pero obsesivamente, en el diseño. Y entonces la gente que estaba acostumbrada a tener esos computadores en esa época, que eran unos monstruos blancos que ponía uno en el escritorio, el diseño de un computador de Apple, de un computador Mac, era una cosa que tenía dos colores y que tenía la manzana y tenía transparencias y se iluminaba. Era un producto completamente diferente. Era un computador, hacía lo mismo que el IBM. Lo que pasa es que encontró un lugar desde el producto, pero también desde la marca, que lo que contaba era una historia que tenía que ver con el diseño y con que un objeto utilitario mucho y técnico como era un computador podía tener una diferencia profunda, una diferencia grande. Y luego su publicidad se dedicó a trabajar sobre esos que querían ser diferentes. Y entonces el eslogan de esa época era piensa diferente. Y entonces era para diseñadores o para arquitectos o para gente que lo que le gustaba era la estética y necesitaban computadores como el resto del mundo. Ahí encontraron una diferencia que era verdadera porque ellos creían que el diseño era la manera de llevar la tecnología, pero absolutamente relevante para un grupo de personas que eran esos que pensaban que tenían que ser diferentes, que pensaban diferente y que diferente estaba bien. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los relatos necesitan jugar desde las verdades de mi producto, pero para las necesidades o para las ilusiones que tienen las personas. 3 condiciones y vamos a tratarlo entonces y mirarlo con el Café de Colombia. Autocertificación. Y esta autocertificación de Café de Colombia, que es, a mí me parece que es de las más fáciles, pero también de las más acertadas, es Café de Colombia. Es decir, me dice este producto qué es y de dónde viene directamente. Un tema de regulación de distancia con el logo de Juan Valdez en la montaña, que es una cosa que además es un sello que certifica que el café viene de aquí, que tiene una calidad y unas condiciones. Y la enunciación de un discurso, que es toda la historia de la campaña de Juan Valdez, que es una campaña que es, en el mundo de la publicidad y de la comunicación, es una de las campañas icónicas. Y la razón por la que tuvo tanta relevancia y tanta importancia es porque logró entender cómo contar un producto agrícola que estaba además en el mundo de los commodities de una manera interesante para una audiencia que además no era el que compraba el café en el supermercado. Realmente es una campaña para que los tostadores o los compradores de café verde decidieran preferir el café de Colombia frente a cafés de otros orígenes porque su calidad era tan impresionante que valía la pena. Ese relato se hizo a partir de una comunicación que lo que hacía era traer a Juan Valdez y ponerlo en escenarios en donde era raro ver a un campesino antioqueño con carriel y un burro en el mundo. Lo que pasa es que eran los lugares del mundo. Entonces era como, pues, en París es una cosa absolutamente cotidiana estar por las calles y es lindo, pero pues es normal. Pero ver un burro con un campesino antioqueño era una cosa que era muy sorprendente. O en esta pieza que les traje aquí, que es el psiquiatra. Entonces, pues la gente iba al psiquiatra, iba a su psicólogo, pero que fuera don Juan Valdez y Conchita al psicólogo era una cosa que termina a ser sorprendente y termina siendo muy atrayente. Es una campaña que además tiene una trayectoria increíble y logra que Juan Valdez sea, más o menos a principios de los años 2000, uno de los íconos más reconocidos en los Estados Unidos como de las figuras publicitarias, o sea, como el Tigre Tony o como Mr. Músculo, más reconocidas en el mercado americano. Pero además logró que la gente entendiera que ese sello de calidad había que buscarlo en los empaques de café, aunque no fuera marca Café de Colombia. Aunque no estuviera eso así grandísimo, lo que lograba era que la gente prefiriera un café
que tuviera eso sobre otro. Y eso lo que hizo fue convencer a los tostadores de que era el producto que había que tener. Entonces, vamos a empezar a mirar en cómo se busca la historia de una marca, ya en términos prácticos. Y lo que hay que hacer es hacerse muchas preguntas y profundizar sobre esas preguntas sobre el producto. Entonces, el producto es café, ajá, pero ¿café cómo? Y este café, ¿cómo se hace? Y este café, ¿de qué variedad es? Y este café, ¿cómo se cosecha aquí? Y este café, ¿cómo afecta a este café que se haga aquí y no 3 montañas más adelante o no en otro país? ¿En dónde se hace? Las características geográficas, cómo se recoge, quién lo recoge, quién lo hace, quién lo tuesta, quién está revisando eso, para quién está hecho. Este es un café que es un café especial, es un café gourmet, es un café con una calidad muchísimo más elevada. ¿Por qué se hace? ¿Por qué empezó la historia de este café? ¿Por qué decidieron cultivar café y no plátano? Todas esas historias que estoy segura que ustedes que conocen lo que hacen y conocen su desarrollo las saben, ponerlas por escrito y volver a profundizar y volver a preguntar. Y si la finca es una finca que tiene 3 generaciones, entonces tratar de descubrir la primera generación, ¿por qué le dio por sembrar café y no otra cosa? Porque cuando uno entiende toda la historia y entiende todas las características, no solo del producto, sino de todo lo que está alrededor, puede encontrar de una manera muchas aristas que lo que pueden hacer es enriquecer y lo que pueden hacer es dar pistas sobre una diferenciación. La profundización aquí es fundamental. Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Y aquí les traigo un ejemplo de cómo se puede hacer. El dato que hay, digamos que es general, es que el café en Colombia se cultiva en sombra. Y eso tiene un efecto, y es que cuando uno cultiva café en sombra, esa forma de cultivo atrae a las aves. Hasta ahí, todo bien. Fíjense que no es sobre el café, sino de lo que está alrededor. Y entonces arranca uno a mirar 2 cosas interesantes. Entre las 42 especies de aves migratorias que utilizan plantaciones de café, la mitad tienen poblaciones que están en disminución o en peligro. Eso quiere decir que una taza de café con el desayuno tiene el poder de ayudar directamente o de afectar de manera negativa a las aves migratorias. Ese dato es fundamental y dice uno, ok, acá hay una cosa chévere, este es un café que además se porta bien con los pajarillos, está muy bien. Entonces, el café está ayudando a la protección. Y luego tengo que volver al otro lado y decir, listo, pues está ayudando a la protección, pero pues los pájaros no son grandes consumidores de café. ¿Esto a quién le importa? Y resulta que 46 millones de personas en los Estados Unidos dicen que son observadores de aves y el 50% del total de los estadounidenses se toma por lo menos un café al día. Eso quiere decir que hay por lo menos 25 millones de observadores de aves que toman café. Observadores de aves que esperan que las aves no desaparezcan y que si hay algo que las está protegiendo, apoyarían eso. Entonces, fíjense cómo yo tengo unos datos que son datos básicos, pero cuando profundizo, empiezo a encontrar una cantidad de cosas que pueden ser relevantes y luego encuentro una audiencia a la que le importa. A los 25 millones de observadores de aves que toman café, les importaría o tomarían una decisión por un producto que estuviera relacionado con eso. Y eso directamente fue lo que desarrollaron. Entonces, toda esta información es sacada de un libro de observación de aves alrededor de esto, que es el café Songbird, un café de la Asociación Americana de Avistamiento de Aves, que junta que es la verdad sobre el café, que se cultiva en sombra, que cuando se cultiva en sombra lo que hace es que atrae muchas más aves y que de esas aves hay 22 que están en peligro. Luego, si cultivamos más café o tomamos más café que está cultivado en sombra, lo que hacemos es proteger sus hábitats. Irrelevante. 25 millones de personas que son observadores de aves y que esperan seguirlas observando. Entonces, fíjense cómo la combinación de las 2 cosas es lo que hace que encuentre yo la posibilidad de una marca que me cuente esta historia. Y una marca que es una autocertificación, que es un nombre que tiene sentido y que tiene que ver, se llama Songbird, que es pájaro cantor o, sí, pajarito cantor.
una regulación de la distancia, y entonces yo tengo un empaque que lo que tiene es un primerísimo, una fotografía del pájaro, entonces aquí, y un logo o un nombre bien escrito que se llama Songbird, pero acá lo importante es el uso del pájaro y la enunciación de un discurso. Y entonces cuando uno ve la publicidad que tienen estos en redes, entonces tiene un texto que dice que cada café que se tome uno de Songbird beneficia la misión del programa de conservación y los esfuerzos de la Asociación Americana de Avistamiento de Aves, y entonces uno puede disfrutar un buen café mientras protege las aves. Y además tiene otras certificaciones que dice que es amigable con las aves y que es orgánico y que es fair trade. Entonces, fíjense cómo esto, un relato de una marca, y para encontrar que sea único el relato de una marca, uno lo que tiene que hacer es entender muy bien de qué se trata su producto, y por su producto es su producto y todo lo que está alrededor de él, todo lo que está alrededor de él, y a encontrar a quién le interesa esa historia. Y además, apalancarse en esas cosas que son transversales para el café de Colombia, que ya sabemos que son cosas que la gente reconoce como el sello de café de Colombia. Entonces, muy importante entender para que no se asusten. Hay que explorar muchos tipos de historias. Todas las historias alrededor de la marca son historias que se valen, se puede. Hay que, eso sí, elegir con rigor una como foco. Eso no quiere decir que uno siempre tenga que decir lo mismo todo el tiempo y que no pueda hablar de la suavidad del producto y ese tipo de cosas. No, tiene que encontrar un punto de vista desde la historia, pero para elegir y tener éxito hay que tener un foco para la marca. Y entonces hay relatos o hay tipos de historias que son de tiempo. Entonces acuérdense esas marcas que es desde 1885 la calidad de aspirina. Eso es un relato de tiempo. De lugares. Café de Colombia es un relato de lugar. Es el café que viene de aquí. De estados o de momentos de vida. Ahí el ejemplo puede ser Coca-Cola, que es la felicidad o el disfrute de la vida o el regreso a la infancia o el recuerdo. De personajes. Entonces, de personajes ya no es Café de Colombia, sino es Juan Valdez. La marca Juan Valdez, la marca de las tiendas de café, está sobre el personaje. De saberes, como lo hacemos aquí. Y entonces de saberes, por ejemplo, para el bocadillo veleño. Casi que el saber de Vélez es hacer bocadillos. O de producto y de materia. Y de producto y de materia, nuevamente puede ser Café de Colombia, pero la marca Quaker. La marca Quaker es una marca que sabe de avena. Entonces, su producto es la avena y su centro es la avena, y empieza a tener una cantidad de cosas alrededor que lo que hacen es que construye la marca. Esto es lo que tenía para contarles. Vamos a abrir el espacio a las preguntas. Entonces, ya en Federación me tienen unas para poder contarles. Dice Juan Camilo Restrepo, ¿qué tanto influyen los gustos y el perfil del consumidor en el diseño de mi marca? Pues yo creo que mucho, porque si conoces muy bien cuál es el perfil y el gusto del consumidor, puedes entender a qué tipo de consumidor le gusta más uno que otro. Creo que nosotros en Colombia tenemos un perfil que tiene afinidad a los mercados nórdicos, si no estoy mal. Es un café suave. Hay lugares en el mundo que prefieren los cafés muchísimo más fuertes y muchísimo más pesados y muchísimo más amargos. Entonces, a mí me parece que es importante entender, entre más sepas de quién consume tu café o a quién puede estar dirigido o en qué lugar del mundo o en qué país hay un perfil o hay un gusto por un perfil más parecido al tuyo, va a ser muchísimo más relevante porque puedes trabajar más sobre cosas que les importa a ellos. Entonces, a mí me parece que cuando uno cuenta el relato de una marca, si no tiene las dos vías, se le pierde algo. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Si uno hablara de calidad, que es una de esas cosas muy básicas, que uno casi no debería hablar de calidad, porque la calidad un poco está dada porque es Café de Colombia, sino que tiene que profundizar. Pero si uno encuentra cuál es la interpretación de calidad que hay en un mercado como el japonés, que la calidad es una cosa que no solamente tiene que ver con el desempeño del producto, sino tiene que ver con la belleza, con lo estético que es, uno puede encontrar cómo desarrollar una marca alrededor de eso. Entender
qué piensan y qué sienten sobre esas cosas básicas, las personas a las que uno quiere venderle, lo que hacen es que alimentan y entregan posibilidades para contar el relato. Gisela Fernández, ¿qué recomiendan en la extensión del nombre de la marca, el eslogan? Bueno, el eslogan para mí es una verbalización corta de la promesa que está haciendo la marca. Entonces, nuevamente, mi ejemplo estrella es Café de Colombia. Café de Colombia tenía un lanzamiento que decía The richest coffee in the world, o en español se traducía más o menos como el café más suave del mundo. Eso lo que hacía es que le contaba a la gente de qué se trataba. No siempre los eslóganes tienen que estar sobre producto, inclusive pueden estar sobre beneficios. Entonces puede ser el café que te hace feliz por hacer felices a otros. Y puede ser un café que tenga una fuerte cosa de fair trade. O inventémonos uno para el café de los pájaros. Entonces es The Songbird, el café que hace que los pájaros sigan cantando. Entonces el eslogan es una de esas cosas que es una frase publicitaria que está fundamentada en las cosas que estoy contando o en el beneficio que estoy diciendo. Y se construye después de toda la historia y de todo el relato. Juan Camilo Restrepo, ¿en qué idioma se debe pensar la marca que voy a crear? Pues depende de dónde la vas a vender y de cuál es el sentido de ese nombre. Digamos que si, por ejemplo, estás hablando de una marca de origen, y aquí en Colombia tenemos muchos cafés con marca de origen que habla de la hacienda donde está hecho, o del lugar, Mesa de los Santos, o San Alberto, o ese tipo de cosas, entonces pues no tienes que pensarle un nombre en un idioma distinto, sino lo que tienes que hacerle es darle sentido a ese nombre para tu marca y contar el relato desde ahí. Sin embargo, si estás diseñando una marca desde cero y piensas vendérsela al mercado alemán o al mercado noruego, pues está bueno pensar en que puedes ponerle un nombre en ese idioma. Yo creo que depende de cómo lo quieras diseñar o qué relato quieres contar. Sebastián Pugliese. ¿Es 100% recomendable que el nombre de la marca tenga la palabra café o que sea relacionado con café o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que en las reglas del mundo, cuando tienes un empaque, cuando tienes el producto, ahí es donde tiene que decir que es café. En tu marca no necesariamente. No necesariamente. Porque simplemente es una denominación. Entonces, tratar de pegarle al nombre o a la marca la denominación, pues es una cosa que ya vas a hacer en los empaques y que es probable que en tu publicidad la tengas que hacer. O sea, la marca puede estar solita y siempre tiene que tener café, pero lo va a tener en la forma como lo usas. Edgar Fabián Triana Chávez. Al momento de diseñar la marca, ¿qué porcentaje debe ocupar el logo y la historia, además de una excelente calidad del café? ¿Qué porcentaje de qué? Edgar Fabián, si puedes volver a escribir a qué te refieres. Y tienes otra pregunta. ¿Qué colores son los más recomendables en el momento de elegir el empaque de tal forma que sea más visible al público? Pues eso depende del público y depende de dónde lo vayas a poner. Entonces, la gente, por ejemplo, en supermercados, los productos empiezan a tener unos códigos. Entonces, aquí en Colombia, pues nos estamos yendo en el tema de café un poquito por los rojos y por los vino tintos. Lo que pasa es que si tienes una marca de lujo, probablemente vas a tener negros, fotografías y dorados. Entonces eso va a depender del tipo de café y el tipo de experiencia que quieres que tengan con las personas. No necesariamente los colores más llamativos, por llamar la atención, haces que sea atractivo para las personas. Si es una marca, por ejemplo, de colores neón y chillones, puede tener muy buena acogida para un sector de la población y puede ser rechazado por otro. Entonces tiene que ver más bien con a quién quieres dirigirse. Si estuvieras haciendo, por ejemplo, un café para skaters o un café para gente súper urbana o gente de trasnochadora, los colores neones estarían muy bien. Pero si ese café pretendes que sea para las personas de los skaters, para las personas neonas y para viejitas, probablemente a las viejitas les va a parecer horrible. Entonces tiene que ver con el efecto que quieres contar. Tiene que ver de nuevo con el relato y con la audiencia a la que quieres llegar. Juan Andrés Bedoya. Gracias, Juan Andrés. ¿De qué manera se puede generar mayor consumo de café en una localidad, municipio o región?
El consumo en Colombia a mí me ha parecido siempre bien particular. Nosotros tenemos una cultura que por nuestras condiciones geográficas y por la forma en cómo hemos desarrollado nuestra forma de vivir, tiene una explicación que a mí me encanta. Y es que Colombia en consumo es como un sancocho. Tiene de todo, pero poquito. Y somos consumidores de café, pero no somos grandes consumidores de café. Yo creo que tiene dos posibilidades. Una, que la forma como nos tomamos el café no necesita tanto café, porque el tinto realmente es un café aguado, que no es como se toman el café en otros lados del mundo. Entonces, fíjense que cuando uno se mete con preparaciones como el capuchino, como el expreso, lo que hay es concentraciones de café de sabor, del sabor del café combinado con otras cosas. Nosotros nos tomamos un café aguado y además le echamos un montón de azúcar. Entonces, no somos ni grandes consumidores ni grandes conocedores de nuestro propio café desde el punto de vista de lo masivo. Entonces, para fomentar el consumo de café en una localidad, municipio o región, a mí me parece, y siempre me ha parecido, que es el camino largo y difícil, pero es el valioso, que el tema de la educación en café es una cosa que es necesaria. Es necesario entender cómo podemos encontrar los sabores del café cuando nos lo tomamos. Y para eso hay que tomárselo bien, hay que prepararlo mejor para poder encontrar los sabores. El café tiene una de las riquezas organolépticas más interesantes de las bebidas, casi que lo comparan con los vinos. Es decir, uno podría en un café hecho en una región inclusive sentirle las notas de los frutales que tiene alrededor o de las condiciones de la tierra. O sea, hay una cantidad de cosas que se parecen que sería riquísima, pero para eso hay que aprender a tomarlo y a catarlo de esa manera. Entonces, para mí la educación es una de las maneras de fomentar el consumo en la localidad y municipio. Y eso es comparando con los cafés normales que se toma la gente y contándoles cómo lo pueden disfrutar más. La otra cosa que me parece es que al final a uno le gusta el café como le gusta, como se lo enseñaron y como se lo enseñaron a tomar. Entonces no hay que paliar demasiado con eso. Hay que encontrar quién tiene la disposición y quién quiere saber más y quién quiere entender muchísimo más. Gracias a Dios está creciendo mucho en el mundo y ahora nos tocó la ola ese tipo de aprendizaje sobre el café. Y hay que contar un relato también sobre eso. Hay que convencerlos de por qué es buena idea saber más de café o por qué es buena idea tomar más café de esa región o más café de esa localidad. Eso también tiene que estar metido dentro de la marca. Gisela Fernández, ¿qué es lo básico que debe tener impreso el empaque? Los datos, la información. Sí, los datos, la información es lo básico, pero también tratar de hacer que esos básicos de información y esos gráficos de información y ese logo que hayas puesto estén diseñados de tal manera que terminen contando una historia. O sea, cualquiera puede poner una etiqueta plana en un café. Yo necesito entender qué es lo que quiero contar. Si te fijas, voy a devolverme acá al logo, a este empaque de Songbird. A mí no me parece que sea un empaque absolutamente bien diseñado ni absolutamente notorio desde el punto de vista estético. Sin embargo, me queda clarísimo de qué se trata. Lo que necesito yo es que los datos básicos me cuenten de qué se trata. Entonces, fíjense que aquí dice que es un café orgánico, cultivado en orgánico, que es colombiano. Me dice cuál es el peso del empaque. Me dice que es tostado oscuro. Me dice las cosas que yo necesito saber sobre el café, pero también está puesta de una manera que yo entiendo la historia de qué se trata, que es un café que protege a los pájaros. Yasmin Andrea Salinas García, ¿es recomendable utilizar siglas? No. Las siglas necesitas explicarlas. Entonces, no es tan fácil que un café con siglas, o sea, que una marca con siglas, no un café, una marca con siglas funcione porque necesitas explicarla y las siglas son difíciles de decir. Entonces, la ONU, uno podría decir que es la ONU. Entonces es más fácil tratar de encontrar una cosa que sea fácil que la gente diga y que la gente comparta, porque no solamente espero que la gente diga mi marca, sino que diga, oiga, el café
ONU es buenísimo y que sea fácil de repetir. Entonces las siglas tienen esa complicación. No es que no se pueda, es que es un trabajito un poquito más profundo y más largo. Ahora, si las siglas tienen una buena historia, es probable que funcionen también. Oscar Mario Quiroga, ¿tiene relación el impacto que pueda tener la marca con el diseño final del empaque? Yo creo que sí. Yo creo que las marcas que son muchísimo más coherentes y más completas en su comunicación tienen un diseño del empaque que lo que hace es que le hace honor a la marca y cuenta la historia. Entonces, aquí lo que es importante, de nuevo, porque estamos en el mundo del café, es encontrar una historia que sea diferente y que sea relevante. Entonces, vemos muchos empaques de café que lo que tienen es una foto preciosa del cafetal. Lo que pasa es que si muchos la tienen, pues no es tan diferenciadora. Vemos muchos empaques que lo que tienen es montañas. Claro, las montañas es la esencia y es el lugar en donde están nuestros cafés, pero lo que pasa es que todos tienen también las montañas. Entonces hay que volver a buscar y hay que volver a encontrar cuál es ese relato que hay alrededor del producto, alrededor de la marca, que es interesante, que es relevante y con la cual yo puedo hacer comunicación, puedo hacer publicidad, puedo diseñar la marca, que sea verdadero, pero que además haya gente a la que le importe. Eso es. Por ahora no tengo más preguntas. Si quieren, damos unos minutos a ver si hay alguien más. Me está faltando por contestar una que no entendí. Desde Fabián Triana Chávez, que es el tema del porcentaje que debe ocupar el logo y la historia, además de una excelente calidad de café. Entonces voy a lanzarme a contestarla sin más. Voy a interpretarla a ver si lo logro. Yo creo que el tema de los tamaños no es tan importante como el tema de que cuente la historia de lejos, que fue para lo que se fue hecho. Es que sea ese atajo visual, que al final no es el logo solo, sino es el logo con el diseño gráfico que tiene alrededor, con el color y con todo, que no debe ser demasiado sobrecargado, sino que tiene que ser fácil, tiene que ser un atajo. Piensen en los logos que son fáciles de reconocer. O sea, yo me acuerdo cuando cambiaron tal vez el empaque de Maggi hace un montonón de años, que mi abuela llegó furiosa del mercado porque no encontró la sopa. Que cambiaron el logo y ya no la encontraba. Y no es que no viera, sino que no la encontraba. Entonces, hay que buscar un balance entre las cosas, hay que pensar ustedes cuando compran un producto nuevo que no conocen, qué miran. Y preguntarle a las personas, cuando usted va a comprar café, ¿qué le revisa? ¿Qué mira? O compra sin mirar. Para poder entender cuál debe ser lo que sea prioritario. Y nuevamente es preguntarle a las personas a las que ustedes les van a vender. Si lo van a vender en las ciudades, en un supermercado, entonces hay que mirar cómo está la competencia para saber cómo me voy a destacar, cómo no me voy a perder dentro de la cantidad de productos que hay. O si lo voy a vender en una tienda de cafés especiales, entonces cuál debería ser el código, cómo debería ser. O si yo lo que voy a hacer es un café carísimo que es absolutamente por encima de los cafés que se consiguen, entonces, ¿cómo debería ser el empaque? El empaque probablemente tiene que parecerse mucho más a una joya o a un perfume que a un empaque de café de supermercado. Hay que entender muy bien cuál es el efecto que quieres tener en las personas cuando diseñas la marca, cuando diseñas en el empaque. A ver, igual madre, aparecieron muchas más preguntas. Sambona, yo tengo mi marca de café, mi problema es la historia. Somos una colombiana y un extranjero, taiwanés, en este nuestro sueño. Pero ¿cómo puedo transmitir esto tan bonito a mis clientes? Uy, lo que tiene es una historia fantástica, o sea, una marca de un taiwanés y de una colombiana. Ahí, por ejemplo, si eso fue lo que detonó que ustedes tuvieran una marca de café, hay que empezar a preguntarse por qué. ¿Qué es lo que le parece atractivo a una persona de Taiwán venirse a cultivar y hacer una marca de café? ¿Y qué encontró? ¿Y cómo se juntan las dos culturas? Yo creo que hay un relato bien interesante y además diferenciador. Es como un extranjero encontró la magia de un lugar y de una marca y de un producto como este. Hay que profundizar muchísimo para poder contar ese relato. Hay que explorar. Yo me atrevería a recomendarle que escribiera la historia, pero escrita.
Y escribir es muy importante solamente porque cuando uno escribe le toca leerlo y eso le hace pensar 2 veces. Entonces, escribir la historia y entender qué de esa historia es lo que ustedes le ponen al café para hacerlo un producto único que solamente podría venir de esa relación que tienen ustedes. Eso me parece súper bonito. Sebastián Pugliese, como opinión personal de Jimena, ¿prefieres un branding más minimalista, sobrio y elegante o más lleno de detalles y colores para un target europeo? Como opinión personal, probablemente el nivel estético que ya han desarrollado las marcas en Europa es bastante superior al que tenemos aquí. Eso no quiere decir que el que tengamos aquí no funcione allá. Lo que pasa es que tienes que pensar cómo lo vas a llevar. Si lo vas a llevar como un producto artesanal, folclórico y producto de aquí, probablemente que tenga relación con esos códigos sea una cosa que allá entiendan y que les parezca. Pero si vas a entrar a competir como un café de todos los días, porque esa es la diferencia entre las dos cosas, es decir, este es un producto que es de vocación, de oportunidad, inclusive se puede volver un regalo, un producto que tenga las características artesanales y que tenga todos los códigos de comunicación aquí, pero si vas a entrar a competir allá, es más sensato tratar unos códigos que tengan mucho más que ver con el desarrollo de branding de allá. Es muy buena idea mirar la competencia en empaques al lugar a donde va, no solamente en café, sino en el resto de categorías para entender cuáles son las cosas que más se utilizan o las cosas que más funcionan. Y entonces van a tener siempre unos 3 niveles de revisión. Uno es las marcas masivas, es decir, las marcas que más se venden o que la gente ve más compra o las más reconocidas. Unas marcas que están por encima, que se llama que es el tier el tier es el segmento de precios un poco más altos, que termina siendo cafés premium, no tan premium como de lugares especializados, pero premium de supermercado, y el de abajo, que es lo barato, y entender cómo funcionan los códigos en cada uno para saber o para tomar una decisión de cómo debería ser el código que tienes que hacer. Entender ese contexto de competencia puede ser muy útil para tomar decisiones. Luis Coconubo, ¿todas las historias se pueden contar en las etiquetas o en el empaque? No. Hay una de esas cosas que hablamos hace un ratico y es esto. Todas las historias se valen, pero yo todas no las puedo contar en el mismo empaque. Hay una metáfora que usaba un jefe mío que era fantástica, que es, en comunicación uno lo que tiene que hacer es tener foco en la cosa más importante, en eso único que quiere contar, y alrededor le va poniendo la otra información. No es que no pueda decirlo todo, pero en el empaque ojalá no. Y eso pasa, es como cuando uno le bota una pelota de tenis a una persona. Uno le bota una pelota de tenis, la agarra. Pero si uno le bota 3, es probable que no coja ninguna. Si yo lo que hago es que no tengo foco en la comunicación, sino cuento de todo, al final la gente no se va a quedar con la historia, con esa única historia que yo quiero que recojan. Entonces es preferible en el empaque poner las cosas legales, las cosas de contenido, las cosas que hay que poner, pero no contar toda la historia, sino hacer que la historia se evoque desde el diseño. Entonces, fíjense que todo lo que les mostré yo aquí, todo esto de que cada café que uno compra beneficia la misión del programa, eso no está en el empaque, eso está en la publicidad, eso está escrito en la publicidad. Lo que pasa es que el empaque este es un café de pájaros y tiene un pájaro y dice uno, ok, como que lo que hace es que resume. Y eso es muy importante. A veces uno tiene la tentación de contar demasiadas cosas o de poner demasiados estímulos en una pieza de publicidad o en un empaque. Lo que hay que hacer es tener foco, que sea una sola historia la que se cuenta. Seguro esa historia está llena de detalles que ustedes saben. Para eso hay otros medios. Y entonces uno lo que hace es que lanza el café y luego hace un video con toda la historia completa, y eso también se vale y está bien y hace parte de la publicidad, pero entender cuál es el mejor medio para contar cada una de las cosas es muy importante. Y eso me lleva a una cosa que me parece interesante decirles, y es, las marcas se construyen a través de muchos estímulos. Entonces, el empaque es fundamental. Pero si además el empaque tiene una página web en donde yo puedo profundizar y contar más cosas, está bueno. Lo que pasa es que mi foco tiene que estar en una historia. Luego le meto yo no dejo sin contar nada, pero el foco es la historia. Y luego
puedo tener redes sociales y luego puedo irme a hacer avisos para supermercado, para las cafeterías en donde estoy. Y todo lo que tiene que ser es absolutamente coherente. No es que en cada pieza cuente cosas distintas. Es que en cada pieza cuento la historia y puedo meter una característica. Como la suavidad del café es producto de la sombra en donde los pajaritos vienen a quedarse y entonces no se mueren. O sea, es como yo en la misma historia puedo contar las cosas que tengo que contar. Fernando Cristancho, ¿cómo podemos hacer que una marca integre los diferentes patrones de consumo de café y motive a los jóvenes? ¡Wow! Ok. Bueno, pues lo primero hay que entender muy bien cuáles son los patrones de consumo de café que motive a los jóvenes y entender cómo una marca puede solucionarlos o puede ayudarles a que esas tensiones de consumo estén resueltas de alguna manera. Una de las cosas que me parece a mí interesante es que el consumo de café es una cosa que sucede en la vida cotidiana, probablemente al desayuno, probablemente cuando uno ya está más o menos en los 11, 12 años, me dieron desde más chiquita, pero eso no es tan común. Y luego uno se suelta del café y vuelve y aparece cuando uno empieza a trabajar o empieza a estudiar por fuera, a ir a la universidad o a ir a cursos, pero pues como por fuera de la vida cotidiana. Y entonces empieza a tener una relevancia todo el tema social alrededor del café, que eso es una cosa que además la categoría ha contado y ha explotado desde todas las marcas posibles, pues porque es verdad que uno se sienta a tomarse un cafecito y a contarse historias. Lo que hay que hacer es entender muy bien qué es el café en la vida de los jóvenes. Y entonces empieza uno a entender que lo que hay que hacer es volver a conectarlos con eso que somos, no necesariamente porque es una cosa de toda la vida, sino probablemente puede ser por un tema de orgullo, puede ser por un tema de que es un café, que el café entrega una sensación que no entrega nadie más. Y es esa época en donde está uno tratando de buscar nuevas sensaciones. Hay muchas maneras, creo que hay que estudiar mucho más el tema de los jóvenes y qué piensan y qué creen y qué sienten sobre el café. Yo creo que el café es una de esas cosas que a veces les parece que es una cosa como de viejitos. Pues porque además uno lo que ve a viejitos tomando tinto mucho. Y entonces como que se desconectan. Al contrario, cuando hay culturas y hay lugares en el mundo en donde el café es una cosa que es, no voy a decir juvenil, pero es una cosa que es muy de la vida urbana. Y alrededor de eso es que han desarrollado los relatos. Entonces creo que por ahí puede haber algo, pero creo que la motivación a los jóvenes es entender más a los jóvenes y presentarles de una manera diferente una cosa que han visto toda la vida. Ara Enai. Hola, ¿tienes ejemplos de etiquetas bien diseñadas? No. No, porque me parece que es un atrevimiento mostrarles etiquetas bien diseñadas. Hay un montón en internet. Busquen los blogs de diseño. Busquen los blogs que la gente más sigue de diseño. No busquen en Google Image, sino busquen los blogs especializados de diseño, que ahí van a poder encontrar casos y marcas y cosas de etiquetas y de productos bien diseñados, no solo de café, sino de muchas categorías, pero de café hay un par de entradas en blogs de diseño que pueden consultar. Busquen, primero averigüen quién es un maravilloso diseñador y luego busquen qué etiquetas diseñó, porque es todo un ejercicio el tema del diseño de etiquetas. Hay buenos diseñadores en este país, hay muy buenos, y pueden hacer ejercicios maravillosos. Y hay muchos ejemplos en internet, pero no tengo ejemplos ahorita, no, porque me pareció un poco atrevido. José Velandia, ya creada la marca, ¿cómo hago para posicionarla, por ejemplo, en Bogotá, aparte de la calidad del café? Pues, la calidad del café, acuérdense que estamos en café, en Colombia. La calidad del café la damos por sentada. Lo que hay que hacer es, cuéntame cuál es el relato de la marca, y encuentre a quién hay que contárselo para que lo conozca. Entonces, posicionar un café o lograr que tenga una posición, pues necesita encontrar un diferencial. Sobre el diferencial hay que contar la historia. En Bogotá, depende de en dónde lo quiera posicionar. Bogotá es grande y Bogotá tiene una cantidad de culturas y subculturas y tribus en donde puede haber una gran oportunidad para posicionar una marca de café
bonita, especial. Ahora hay un montón de cafeterías y de lugares especializados en café en donde trabajan con pequeñas producciones y trabajan con cafés muy, muy especializados, pero creo que hay oportunidad para contar el café desde tantas cosas buenas del café, enganchado con tantas cosas buenas de muchas audiencias. Entonces es muy interesante encontrar cuál es el nicho al cual uno quiere dirigirse. Además, muchos de los cafés que hay en Colombia son cafés que no son cafés para competirle en supermercado. Son cafés que tienen unas producciones que lo que necesitan es encontrar un lugar en donde sean apreciados y generen valor desde el producto, pero además la gente pague por un mayor valor por ese café. Para poder hacerlo, lo que hay que hacer es encontrar esa llave entre el producto y entre las personas. La calidad del café en Colombia, créanme, todos pensamos que el café de Colombia, todos los cafés son buenos, en general. Luego, cuando uno se mete, empieza a entender que hay cafés especiales y que hay cafés de una calidad y que hay cafés que vienen de diferentes variedades y empieza uno a entender. Pero si le preguntan a la mayoría de las personas, el café si es de Colombia es bueno. Entonces, la calidad es una de esas cosas con la que no se me enganchen demasiado si no la sustentan muy bien en una historia propia. José Sánchez, ¿crees que se puede ofrecer el mismo producto con diferentes empaques y contar diferentes historias? Yo creo que sí. Si la historia es verdadera en los dos casos, sí. Porque tú puedes contar una historia a un segmento de una manera y a otro segmento de otra manera. O puedes tener inclusive dos historias diferentes o dos versiones de la historia. Yo creo que sí. Yo creo que hay que pensarlo y diseñarlo muy bien. Y yo creo que sí. Y entonces lo que puedes tener, por ejemplo, es dos marcas de café con dos historias distintas y un fabricante. Y el fabricante puede ser el nombre de la finca. El fabricante puede ser el nombre de la maquila o el del que lo empaca. Pero yo creo que se puede. Lo que pasa es que tienes que diseñarlas muy bien y entender que van a segmentos y a nichos distintos. Y Samaria Elizabeth, se puede tener bolsas de varios colores. Asimismo, combinar el logo según el origen, sí, se puede, se puede. Las bolsas de diferentes colores lo que hacen es que le entregan a uno la posibilidad de códigos que tienen que tener relación. Entonces, dependiendo de la cantidad de producto que tengas o cómo lo vayas a exhibir, yo te recomendaría una cosa y es, las bolsas de colores, si tienes una etiqueta que es muy parecida en todas, la gente rápidamente entiende que es un producto que tiene una pequeña diferencia y la diferencia es el origen y por eso viene con ese código. O puedes tener el mismo color de bolsas y trabajar el código de color sobre la etiqueta. Una etiqueta parecida o igual que lo que tiene es un cambio de color distinto. Las dos variedades se pueden. Listo. Esas son las preguntas que tenían ustedes. Espero que esto les haya gustado. Espero que les sea muy útil. En Federación están disponibles para contestar todas las preguntas que se les ocurra. Y pues yo también les puedo dar mi Twitter, que es @JimenaToledo. Ahí me pueden escribir y con muchísimo gusto puedo contestarles también las cosas que necesiten y que se les ocurran y en las que pueda ayudar. Muchísimas gracias a todos. Esto fue todo por hoy.